Hablando de reindustrialización, y ahora tenemos una mesa muy interesante. Hemos cambiado un poquito la agenda por temas logísticos, pero nada, simplemente hemos cambiado a Xavi Ferrás, que venía ahora, va a venir un poquito después, y ahora vamos a tener la mesa del grupo de reflexión para hablar de reindustrialización 360. El grupo de reflexión se creó en mayo de 2019, es un grupo, Paco Marín, si me permite, voy a decir hiperactivo, porque son 10 profesionales independientes de la industria, de la academia, académicos, industriales, empresarios y también del mundo científico. En esta mesa van a participar 6 de ellos, Paco Marín lo va a moderar. Luego tenemos Xavi Ferrás, que también es miembro del grupo de reflexión, Emma Fernández, que estuvo moderando la mesa del metaverso, Pedro Mier, por supuesto, nuestro presidente, y también José María Lasalle, que ha sido el último en incorporarse al grupo. Así que, sin más, vamos a hablar de reindustrialización con el grupo de reflexión, que cada mes publica una píldora sobre esa reflexión. Son reflexiones muy buenas, muy sencillas de leer y muy interesantes para abrirnos la mente. Así que de aquí quiero dar la enhorabuena a todo el grupo de reflexión, y especialmente también a Paco Marín, que es el coordinador, a Pedro Mier y a todos los que están en ellos. En esta mesa participa, un aplauso muy merecido, Ana Ursúa, que es directora general de la Asociación de la Industria Navarra, miembro del grupo de reflexión de METIC, Sara de la Rica, que es... Podéis pasar, Sí, sentaros, sí. Sara de la Rica, que es economista, catedrática de Estructura Económica de la Universidad del País Vasco y directora de la Fundación ISEAC. Guillermo Dorronsoro, ingeniero industrial, exdecano y profesor de Gestión de Innovación, Economía, Empresa y Estrategia de Deusto Business School. Tenemos a Felipe Romera, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, a Xavier Castillo, ingeniero de Telecomunicación y profesor de Innovación en la Universidad Ramon Llull La Salle, y modera Francisco Marín, ingeniero de telecomunicación, empresario tecnológico, exdirector general del CDTI, y estamos muy orgullosos del Premio Nacional de la Trayectoria Innovadora 2020, así que del Ministerio de Ciencia y Innovación. Así que cuando Muchas gracias. Yo sé que esto amenaza, ¿no? Una mesa con 6 puede ser aterradora. No, ya os puedo asegurar que por consenso y porque nos conocemos bien y trabajamos de la mano, nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a ser extraordinariamente respetuosos con el tiempo. Por lo tanto, que no cunda el pánico. 6, pero vamos a ser muy concretos. Me cabe el placer de presentar a este auditorio que ha aguantado estoicamente unas jornadas tan largas y tan densas, presentaros un invento, una propuesta de la primera candidatura de Pedro Mier a su primera ronda cuando ganó la presidencia. Es una idea que traía él debajo del brazo de crear un think tank, alguien que pensara fuera, pero dentro, que pensara desde fuera para dentro. Y este es el grupo de reflexión. Ya los ha presentado Paco, no merece la pena insistir. Yo solamente quiero decir que para METIC esto, señores, es un lujo. De verdad que esto es un lujo. Porque el plantel de cabezas que hay aquí, por ejemplo, por decir una cosa, y voy a aprovechar para además decirlo alto y claro, empezó con nosotros Antón Costas, que ayer nos demostró que si cabe reflexión y si cabe pensamiento y si cabe intelectualidad. Bueno, pues Antón nos tuvo que dejar porque le llamaron a trabajos mejores, pero estaba aquí. Hemos hemos reemplazado esa ausencia con José María Lasalle, que hoy no está con nosotros por un problema personal, pero que también tiene esa buena dosis de intelecto para llegar. Por lo tanto, señores, señoras, aquí está un grupo que piensa. Y lo que tiene de bueno es que piensa de una manera regular, ordenada, metódica, permanente. Y llevamos 3 años pensando y publicando llevamos ya 30 píldoras elaboradas con una periodicidad mensual que prácticamente es una al mes, y eso tiene mucho valor, tiene muchísimo valor. A mí me da verdadero placer, digamos, desde la responsabilidad que me pidió Pedro, coordinar que esto siga funcionando. Y no sabéis cómo funciona de bien. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar, en verdaderos flashes, decir algunas de las píldoras que pasaron desde el año pasado a hoy. Es decir, para que os deis cuenta nuestro enfoque. Desde el año pasado a hoy hemos hablado de soberanía, de sostenibilidad, de la capacidad digital de España en Europa,
y ahora ya de reindustrialización. Como no nos daba tiempo para hablar de todo, vamos a hacer flashes de algunas destacadas. Y cada uno de los miembros de esta mesa va a hacer, de verdad que lo vais a hacer, en 3 minutos, hacer un flash de lo que tenemos que decir. Cada uno va a hacer lo que quiera. Esto es colectivo, es decir, las píldoras no son individuales. Se acuerdan por la colectividad, se redactan, se corrigen. ¿Cómo se corrigen? O sea, es decir, cualquier cosa menos ligero. El osado que se atreve a hacer el borrador no sabe en la que se mete, porque cuando lo hace le breamos. Por lo tanto, lo que van a decir hoy es un resumen casi imposible en 3 minutos de algunas de las píldoras más significativas que se ocupan de la sostenibilidad y de la reindustrialización. Y empiezo por Ana, que además tiene la grandeza de que igual se tiene que ir antes de que acabemos, pero no, vas a intentar quedarte, ¿verdad, Ana? Vamos a por ello. Sí. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Pedro. Impulsor de este grupo, desde luego es un orgullo pertenecer y yo no me acordaba de los 3 años. A mí se me ha pasado volando el tiempo que llevamos trabajando y reflexionando juntos, porque es cierto que es un lujo poder compartir y poder avanzar todos juntos. Y más lujo es venir a una jornada como esta y que el secretario general diga una de las principales requerimientos o solicitudes que viene AMETIC dando y este grupo de reflexión pidiendo en estos 3 años, y es ese plan de industria. No importa el orden, pacto, Estado, PERTE, política, da igual. El consenso en el que la industria la entendemos hoy como industria manufacturera, aunque es verdad que cabe esa reflexión, ¿no?, de todos los servicios añadidos, pero de que esa industria tiene que estar en la agenda, en la primera línea de la agenda de cualquier gobierno para fomentar el desarrollo industrial, reindustrialización de este país, como lo queramos llamar, sabedores de que la industria trae consigo la innovación, la industria trae consigo la estabilidad del empleo, la industria trae consigo un nivel retributivo de ese empleo más que interesante. Con lo cual, venir aquí, ¿no?, y empezar con esa propuesta por parte de Raúl Blanco, ¿no?, con ese trabajo que ya se está haciendo y con esa participación de AMETIC en las distintas mesas de trabajo, pues es un orgullo, Pedro. Yo diría primera misión casi cumplida, ¿no? Ahora vamos a seguir avanzando. Yo me voy a centrar porque vamos a tratar de cumplir, ¿no?, con rigor, como ha dicho Paco, ese flash de cada una de las reflexiones que hemos venido haciendo pues algunos de los miembros que estamos aquí, en las oportunidades de la sostenibilidad, ¿no? Porque evidentemente ya sabéis que el año pasado os contamos, le dedicamos mucho tiempo el año pasado y parte de esto a las reflexiones sobre la sostenibilidad y creíamos que esas oportunidades, no solamente el reto, sino esas oportunidades que están apareciendo para la propia industria en sostenibilidad deberían ser puestas en negro sobre blanco. Y me voy a, ¿no?, aunque esto lo empezamos a reflexionar antes de que estallara este conflicto geopolítico, es cierto que veníamos de una pandemia, el primer colapso, ¿no?, que nos había hecho reflexionar, y ese crecimiento tan grande, de ese gran desarrollo que habíamos tenido en las últimas 40 décadas, tirando y mucho de los recursos existentes, ¿no? La pandemia nos puso en nuestros sitios y nos puso en nuestro sitio con la cadena de valor, nos puso en nuestro sitio, ¿no?, con el acceso a los materiales y la vulnerabilidad de ese sistema. Es cierto que también nos puso sobre la mesa una oportunidad de ver el mundo un poco parado, ¿no?, y ver cómo podía ser ese mundo sin tanto impacto en el medio ambiente. Y después el impacto geopolítico que ha estallado sobre todo no solamente en materias primas, sino también en la vulnerabilidad del sistema energético que teníamos, ¿no?, hace que estos dos grandes temas, que eran en los que se había basado el desarrollo de la industria en los últimos 40 años, más consumo de recursos de materias primas y un gran consumo energético, hiciera que nos paráramos un segundo y reflexionáramos, ¿no? Evidentemente, esos son los dos grandes retos y me atrevería a decir que van a ser los dos grandes temas, materiales, materias primas y energía, que nos va a llevar al discurso de la industria, la existente y la que está por crear, porque ha sido fantástico escuchar cómo también a través de los PERTEs se está impulsando nueva industria. Son las que nos van a llevar durante muchísimo tiempo, ¿no? No me atrevería a decir los años, pero desde luego están en la agenda. Y como son lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, pues están pasando muchas cosas. Y la industria consolidada, evidentemente, ya está
lleva mucho tiempo, pero ya está innovando, invirtiendo para hacer que esa utilización o reutilización de materiales, que también es importantísimo, ¿no? La res en la circularidad, y esa no solamente eficiencia energética, sino ese cambio en los mixes energéticos, no solamente para ser más eficientes y consumir menos, pero sobre todo para emitir menos. Esos dos grandes temas son los que a su vez están dando lugar a que las grandes empresas, la empresa industrial ya consolidada y la nueva esté viendo nuevas oportunidades de consolidación y nuevas oportunidades de creación de nueva empresa con mucha innovación, con valor añadido de empleo. Y ahí tenemos todos los sectores trabajando en estas líneas. Tenemos el agroalimentario, cada vez buscando una mayor eficiencia en la producción, nuevos materiales, por supuesto tenemos la energía, nuevas vías energéticas, el hidrógeno, la energía acumulación, tenemos la edificación, tenemos la movilidad. Y eso es en lo que sosteníamos la píldora, ¿no? Que también a esos grandes retos hay oportunidades, pero además oportunidades que si están alineadas con las políticas, si las políticas de innovación están alineadas con ellos, generarán economía y empleo de calidad. Por lo tanto, problemas, pero también oportunidades. Y ahí lo decíamos hace ya muchos meses y nos está dando mucho placer ver cómo la trayectoria se está cumpliendo. Pero también nos planteábamos que esa sostenibilidad no era gratuita. Esa sostenibilidad tenía un esfuerzo detrás muy importante. Y de eso Xavi Castillo nos va a contar algo. Sí, el año pasado, en noviembre, publicamos una píldora cuyo título era Mitigar el cambio climático, costes y oportunidades. Esto era en noviembre del 2021. Y era un momento muy oportuno porque era pocas semanas antes de la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en el Reino Unido. Se acababa de filtrar un informe del grupo de expertos sobre el cambio climático, alertando de que íbamos por mal camino, de que la Tierra se estaba calentando, o las previsiones eran de que se calentaría más de un grado y medio en los próximos años, etc., ¿no? Bueno, desde entonces las cosas claramente han empeorado en este sentido, ¿no? Con la invasión por parte de Rusia de Ucrania, y estamos viendo cómo en lugar de invertir más en renovables, pues estamos pagando más por el petróleo y por el gas, ¿no? Y esto está haciendo aflorar muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, imponemos desde la Unión Europea, se imponen sanciones a Rusia y al mismo tiempo le seguimos comprando gas y le seguimos comprando petróleo. Y estas son una de tantas contradicciones que ya teníamos antes. Por ejemplo, a mí una cosa que me ha chocado mucho es, durante el confinamiento aprendimos que el teletrabajo permitía a muchas empresas seguir trabajando y en algunos casos con gran satisfacción de los empleados, ¿no? Y sabemos que el transporte es una de las grandes fuentes de gases de efecto invernadero. Entonces, en vez de aprovechar lo que hemos aprendido durante el confinamiento para disminuir el transporte de personas y mercancías, en cuanto se ha acabado la epidemia de COVID, queremos todos volver al trabajo presencial, a los congresos presenciales, nos alegramos de que el turismo vuelva a España, de que los aeropuertos vuelvan a estar llenos, cuando el tráfico aéreo, la aviación, es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero también, ¿no? Incluso, siguiendo con contradicciones de este tipo, la semana pasada creo que fue, o hace pocos días, se aprobó la IRA, la Inflation Reduction Act, por parte del presidente de los Estados Unidos, que supone un gran impulso a las energías renovables en este país. Pero también en este mismo documento se abre la puerta a extender la vida útil de los reactores nucleares y a permitir la explotación de pozos de petróleo en Alaska y en el Golfo de México, que era algo que hasta ahora no se podía hacer, ¿no? Entonces, veis aquí este tipo de contradicciones. Me gustó mucho oír ayer a Antón Costas cómo algunas personas han resuelto estas contradicciones, ¿no? Cuando San Agustín en sus confesiones decía, Señor, dame castidad y continencia, pero todavía no, ¿no? Entonces parece que estamos resolviendo también el tema de las medidas de mitigación del cambio climático de la misma manera, ¿no? Todavía no, todavía no vamos a reducir todo esto. En cualquier caso, todas estas medidas cuestan mucho dinero, ¿eh? Pero incluso si las medidas de mitigación del cambio climático, incluso si ahora el Banco Europeo de Inversiones nos dijese, oye, todo el dinero que queráis,
para desarrollar las renovables lo antes posible. El problema es que hay muchos problemas por resolver que hoy no tienen solución conocida. Y me voy a centrar solo en uno. Las energías renovables, fotovoltaica, hidráulica y eólica, no son permanentes, son intermitentes. Y entonces hay un gran problema de fondo sobre cómo almacenar energía para que cuando nos sobra energía, cuando hay mucho sol, la podamos almacenar y devolver a la red de energía eléctrica cuando no hay sol, cuando no hay viento o cuando los embalses están vacíos como ahora, ¿no? Entonces, hay una... voy a dar un ejemplo. Una startup que se llama Energy Vault, la bóveda de la energía, que resuelve este problema de la siguiente manera. Cuando sobra energía en la red, coge bloques de cemento de 35 toneladas y los sube con una grúa a 120 metros. Y cuando falta energía, el mismo motor que se ha usado para subir el bloque de cemento se pone a la inversa y mientras el bloque de cemento se va descolgando, aquel motor es una turbina que devuelve energía a la red eléctrica. Fijaros qué cosa más primitiva. Bueno, esta empresa, es una startup creada en el 2017, he consultado la capitalización bursátil de esta empresa. El valor de mercado de esta empresa hoy es de más de 700 millones de dólares. Tiene solo un contrato en China para construir el primer sistema de producción de almacenamiento de energía subiendo y bajando bloques de cemento. Yo estoy convencido que en esta sala, si ahora hiciésemos un brainstorming en media hora, obtendríamos ideas más elegantes para resolver el problema del almacenamiento de energía que el de esta startup. Pero es un ejemplo de las oportunidades, que es, volviendo al tema de las oportunidades, hay muchísimas oportunidades y muchísimo dinero ahora mismo que está buscando soluciones para resolver esta transición energética que, como nos explicó Luis Cabra de Repsol hace un par de días, estoy convencido de que se va a realizar, de manera que os animo a aprovechar estas oportunidades. Muchas gracias, Xavi. La verdad es que la ventaja de este tipo de, como os imagináis por qué nos divertimos, ¿no? Porque claro, con este tipo de intervenciones uno tiene. Dedicamos a sostenibilidad, me parece que fueron 6 o 7 píldoras, cubrió todo el año. Os puedo decir que los que reciben el medio que nos publica, está encantado, claro, recibir 7 píldoras de este calibre, encadenadas, coordinadas, lógicas, tenía todo el valor. Pero ya llegó el momento de pasar a la reindustrialización porque habíamos acabado el ciclo. Y además Ametic nos anunció que iba a haber Santander reindustrialización y dijimos, pues vamos a pensar en ello. Y empezamos a elaborar sobre eso. Y tenemos otros amenazas de 7 píldoras más que van a cubrir lo de la reindustrialización desde muchos ámbitos más del que uno se le ocurre al principio. Pero claro, había que hacer un paraguas, una paraguas general. Y a eso le voy a pedir a Felipe, como es el hombre más premiado del mundo y parte del extranjero, bueno, pues en su capacidad de ser el tipo más premiado del mundo, que nos haga una especie de resumen de cómo vimos este panorama abierto en 3 minutos. Bueno, la verdad es que todo coincide, ¿no? El nombre de la píldora es reindustrialización sostenible digital. El encuentro es igual. Viene aquí Raúl Blanco y nos machaca todo. Es decir, cuando digo que nos machaca todo es que de verdad nos ha machacado todo. Todo lo que yo iba a decir o voy a decir lo ha dicho Raúl. Con lo cual, esa coincidencia, digamos, en el planteamiento de este grupo con los planteamientos políticos, yo creo que es inédita. Es decir, sí. Al menos a mí me lo parece. Y yo me he quedado, como dicen los malagueños, insultado. Es decir, pero ya ahora yo qué digo, ¿no? Bueno, pero voy a intentar decir 4 cosas, ¿no? Primero, que la reindustrialización es un proceso europeo, donde Europa dice, vamos a llegar al 20% de industria de PIB, ¿por qué lo hemos perdido? Lo hemos perdido durante estos años, se ha explicado ya por qué. Y cuando nos vemos en España, bueno, Raúl también ha dicho que queremos llegar aquí al 20%, lo cual está bien alineado con Europa. En España estamos, el año 2020 estábamos al 14,69, así, aunque es verdad que hay regiones, hay comunidades autónomas como el País Vasco, Navarra, que lo pasan con creces, ¿no? Pero bueno, esta es una idea básica. Claro, dice, tampoco la industria el 14%. Hombre, pues decimos, pues no. Ahí se considera lo que es la industria básica, las fábricas. Pero claro, también lo ha dicho Raúl, por cada puesto de industria hay 5 que dependen de ella, ¿no? Claro, son 5 porque ahí no se suman una serie de servicios que forman parte de la industria. Y todo eso determina que realmente la posibilidad, en estos momentos que tengamos poca
PIB con respecto a la industria básica, somos mucho más. Pero ¿esto qué nos viene a decir? Que yo creo que esta es un poco la estrategia de todo lo que queremos hacer. Que la industria es, de alguna forma, en estos momentos quizá el vector más relevante o con más oportunidades para transformar España de una forma importante, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? De alguna forma, claro, todo esto se acelera mucho, pues yo digo, por los 3 grandes problemas que ha habido, que se han comentado aquí 40 veces, ¿no? Las cadenas de suministro, la guerra, el COVID, todo eso nos ha hecho ver, oiga, que tenemos que tener aquí cosas cercanas para poder hacer mascarillas. Cuando digo mascarillas, por poner un ejemplo que todos hemos vivido, aunque a todos se nos ha olvidado, ¿no? Y de alguna forma, pues todo esto va en la buena dirección. La industria también, fundamentalmente, claro, la industria en un momento diferente. La industria hoy no es igual que la industria hace 20 años. Han hablado de la sostenibilidad. Claro, el de industria no es un tema baladí, es un tema muy complejo, pero que no se puede pensar en estos momentos una industria de esta reindustrialización si no es sostenible. No se puede ni pensar. Pero eso también, además que tenga sus problemas, tiene también sus buenos atributos. Sostenible no solo desde el punto de vista ambiental, y ahí están los parámetros ESG, que también hemos escrito de ellos, sostenible desde el punto de vista social, empleos dignos, empleos de una forma que de alguna forma la gente pueda estar en un entorno de un nivel de empleo y de una calidad mayor que en otras profesiones, ¿no? Pero cuando uno analiza también todo este escenario, se encuentra que, bueno, se llama la 4ª revolución industrial, es decir, la industria en esto de las tecnologías siempre es la industria la que tira del tema. Y todas estas tecnologías digitales, todas, empezando por la inteligencia artificial, la robótica, 5G, todo está orientado de alguna forma a una transformación fundamental de la industria, fundamental. Y en esa transformación, pues surge una industria totalmente diferente. Bueno, de esto es lo que estamos hablando estos días por aquí, lo sintetizo de una forma muy simple. Yo, para terminar, me gustaría dar 2 vectores o 2 ideas también que me han parecido muy interesantes en la discusión que hemos tenido. Una es que este tipo de industria nueva, sostenible y digital, no necesitamos ya grandes polígonos industriales, para algunas sí, pero se puede hacer industrias pequeñitas, meterlas en los bajos de nuestros edificios. Esto es una idea que es revolucionaria pensar en ello, es decir, es algo que la industria siempre se ha echado fuera, de los lugares donde se viven. La industria puede convivir con nosotros, igual que ha convivido las tecnologías digitales, conviven con nosotros, con las oficinas, pero es que la industria puede estar con la industria aditiva en los bajos de nuestros edificios, ¿no? Y esto es una idea que me parece muy interesante para pensar que un nuevo camino para desarrollar industrias de las que estamos pensando, ¿no? De las que pueden venir. Y luego, por otro lado, un elemento clave y claro es la formación de personal. Necesitamos un personal diferente, y esa reflexión y un personal diferente, distinto. Y si no tenemos unos procesos de formación que se piense en eso, pues tendremos muchos problemas, ¿no? Creo que las píldoras que nos faltan van a ser excelentes. Pues es que lo has hecho completamente. Por eso está tan premiado. Es que es muy hábil, joder. Me ha puesto la pelota en juego. Sara nos va a hablar de algo que es, para mi punto de vista, absolutamente crucial. Empleo. Ya, pero ¿qué empleo? ¿Pero cómo el empleo? ¿Pero cómo lo...? Y entonces escribimos una píldora muy interesante que se publicó en agosto. Tuvo la mala pata de que salió en agosto porque era así, pero cuidado, sabéis que están todas las píldoras ahí puestas, ¿no? Vamos a hacer propaganda, hombre. Claro, os recomiendo que os la llevéis y la verdad es que el otro día alguien del mundo editorial me dijo, pero si esto hay material para un libro. Y la verdad es que sí que hay material para un libro. Sara, te lo ha puesto a juego, ¿eh? Sí, la verdad es que en la píldora del empleo, bueno, la verdad es que en el grupo de reflexión sale permanentemente el término de empleo, ¿no? Y yo, digamos que soy un poco la mujer empleo del grupo de reflexión, sustituyendo un poco en esa parte, humildemente, a la parte de Antón, ¿no? Que también siempre introducía ese término. Entonces,
Lo que vemos en este grupo es que esta reindustrialización, que trae consigo muchísimos cambios tecnológicos, puede ser una oportunidad para salvar un problema que tenemos en nuestro país y que hay que ponerlo sobre la mesa. Y es que creamos menos empleo que el resto de nuestros países vecinos. Nuestras tasas de empleo son menores y, por tanto, no somos capaces de crear el empleo que hay que crear y, además, el empleo que creamos en muchísimos casos es malo. Hoy se han destruido 190.000 puestos de trabajo. En agosto han salido hoy el dato hace media hora. 190.000 personas que hoy se han quedado sin un puesto de trabajo y están en el paro. Eso no pasa en ningún país. Por tanto, creamos poco empleo y malo. Entonces, la verdad es que la reindustrialización puede ser una oportunidad para crear más empleo y bueno, pero eso no va a salir de manera natural. Entonces, una de las cosas que quisimos hacer en este foro de reflexión es traer, digamos, y compartir con todos vosotros una reflexión que han hecho Dani Roddick y Stephanie Stancheva, que son unos profesores de Harvard, que lo que dicen es tienen como una especie de nueva estrategia, un nuevo paradigma de utilizar todo el cambio tecnológico que está tan conectado con la reindustrialización, pero para crear más y mejor empleo. Entonces, bueno, en la píldora hemos, digamos, determinado los 4 pilares, pero el flash que voy a dar aquí es uno de ellos. Y es, sobre todo cuando hablamos de instituciones públicas, tú tienes, lo que puedes es facilitar o ayudar a generar una serie de tecnologías. No todas crean empleo. Algunas lo que hacen es destruir empleo y sustituir empleo. De hecho, ellos les llaman a estas tecnologías mediocres. Frente a estas tecnologías están lo que ellos llaman las tecnologías brillantes, que son las que acarrean mucha actividad y, por tanto, mucho empleo. Yo entiendo que hay muchas empresas que lo que quieren es generar más actividad. Y el tema del empleo, que creen más o menos empleo, bueno, les da igual. Si necesito empleo, lo cogeré. Pero no es un objetivo en sí mismo. Pero el objetivo de la política pública sí debe de ser, en un país como el nuestro, apoyar aquellas tecnologías que creen buen empleo, mucho, y como decía el otro día Antón, más empleo para más personas y en más territorios y de mejor calidad. Por tanto, yo apelo a las instituciones públicas, que son quienes tienen muchos fondos de todo esto que nos va a venir, a que no apoyen a todas las tecnologías. Y entiendo que aquí habrá gente pues, que no le gusta lo que yo estoy diciendo, porque es verdad que es posible que haya ciertas tecnologías que sobre todo destruyen empleo. Pues lo siento, pero en España no debemos de ir a por ellas. España tenemos que tener como objetivo fundamental, como sociedad, y para realmente llegar a un bienestar que llegue a todos, crear más y mejor empleo. Y, por tanto, seleccionar aquellas tecnologías. Yo creo que sería un ejercicio muy interesante que humildemente os pido a todos, los que estáis en estos cambios tecnológicos, en pensar cuánto empleo y de qué calidad creéis que se va a poder crear una vez que se desarrolle vuestra tecnología. Yo creo que sería una reflexión muy interesante. Y sobre esto hemos hablado en esa píldora. Gracias, Sara. La ventaja que tiene el grupo de reflexión, y es una ventaja y a su vez es una premisa. Nosotros distinguimos claramente nuestra formación de opinión de la formación de AMETIC. AMETIC tiene su opinión y tiene sus órganos de gobierno y su comité ejecutivo se reúne todas las semanas con una especie de hiperactividad absolutamente increíble. Pues claro, vosotros elaboráis lo que os parece bien y nosotros pensamos lo que nos da la gana, ¿vale? Con lo cual Sara dice, no se destruye empleo, hay que crear empleo. El grupo de reflexión dice que eso es lo que hay que pasar. AMETIC dirá lo que quiera. En esa polémica de qué se hace y qué no se hace han aparecido los PERTES. Y la verdad es que no sabíamos que nos ibais a colocar justo detrás de los PERTES. Es que sois un poco traicioneros. Porque en la próxima píldora va a hablar de PERTES, la nuestra. En lo cual nos ha venido de miedo, porque oír a los PERTES aquí hoy, Cristina y los otros comisionados. De eso, Guillermo quiere decir algo que se va a atrever. Sí, tengo ventaja porque voy a hablar antes de publicar y antes de pasar el borrador al resto. O sea, tengo máxima libertad, puedo decir lo que quiera. Ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Hay que dar dicho. No, yo creo que voy a insistir en lo que ha comentado Sara, ¿no? En lo que dijo ayer Antón Costas, que me pareció... Antón tiene esa facilidad para acuñar cosas muy complicadas, pero que todos tenemos en la cabeza de una manera muy brillante, muy breve. Y esta frase, ¿no?, de que el reto que tenemos mayor como sociedad, como civilización, estamos en un momento realmente histórico y la única forma que tenemos de salir con bien de esta es creando mejores empleos para más personas,
en más lugares. Y Antón añadió, ¿y eso quién lo hace? Dice, las buenas empresas. Y yo creo que es muy difícil resumir mejor el reto que tenemos. Yo creo que los PERTEs son la mayor ocasión, lo comentaba Galo, es una gran ocasión para hacer esto, para crear buenas empresas, buenas industrias. Yo, perdonadme, cuando hablo de industria manufacturera. Antón dijo industria del turismo. Yo creo en la industria de la taladrina, en fin. Y ya no hay taladrina, pero a esta me refiero. Y los PERTEs son la gran oportunidad, ¿no? Y yo creo que hay 3 riesgos que tenemos que superar, ¿no? Y que es muy importante. Está durando mucho, está siendo cansado, está todo el mundo agotado. Yo en las administraciones públicas no imagino el agotamiento que tiene que ser el sacar adelante esta innovación que han supuesto los PERTEs. En el sector privado estamos también agotados de esperarlos, pero ¿cuándo llegan y cuándo? Hay 3 retos que creo que es importante tenerlos muy presentes para no caer en esas trampas, ¿no? El primer reto es que no fragmentemos, ¿no? O sea, AMETIC pedía grandes proyectos tractores y necesitamos grandes proyectos. Y hay un riesgo entre tantos ministerios, entre tantos reglamentos, entre tal, y entre la picaresca del sector privado, de que acabemos haciendo una especie de suma de Frankenstein de pequeños proyectitos. Hay que superar ese riesgo y ser capaces de sacar adelante grandes proyectos de país. Para eso hace falta, el segundo reto es el reto de la confianza y la relación entre el sector público y el sector privado. O sea, ahí tiene que haber estas jornadas de AMETIC son una fantástica oportunidad porque esa confianza se crea entre personas. O sea, la gran solución, porque objetivamente es un reto grande, porque hay una reglamentación europea que está diseñada para hacernos desconfiar y para hacer que parece que... Y entonces, la única forma que tenemos de superarlo es que personas con generosidad y con espíritu de colaboración. En el sector institucional, la colaboración institucional va a ser importante entre ministerios y comunidades autónomas. Entre el sector privado, las grandes empresas, proyectos como el que estáis haciendo en Málaga, de ese centro de innovación en el que colaboran, es fundamental. Y, por supuesto, de colaboración entre el sector público y el sector privado. Hay una gran oportunidad porque yo creo que nunca hemos tenido la calidad humana como la que ahora tenemos en nuestras instituciones, ¿eh? No es porque esté aquí Raúl, pero creo que tenemos una oportunidad fantástica, tenemos gente comprometida, gente que conoce, y lo que tenemos que hacer es todos esforzarnos mucho en fomentar esa confianza y esa colaboración, ¿no? Y el tercer reto, y con esto acabo, yo creo que es el reto de comunicación con la sociedad y con una parte de la sociedad que es fundamental, que es los jóvenes. Todos estos grandes proyectos necesitan gente joven apasionada por la industria. Y no lo estamos haciendo bien, ¿eh? Tenemos que hacerlo mucho mejor. Pedro, hace poco escribía ese artículo en el que decía ¿por qué no una vicepresidencia del Gobierno de reindustrialización y de innovación? Si tiene realmente esta prioridad, si realmente nos estamos jugando el futuro de España, ¿por qué no le damos? Y esto que yo creo que es válido para el conjunto del Estado, es válido también para las comunidades autónomas. Tenemos que aumentar la prioridad. Ha sido una gran noticia que tengamos un Ministerio de Industria después de tantos años, pero todavía necesitamos más. Necesitamos secretario de Estado de Industria. Tenemos que conseguir que realmente... Y eso va a ayudar a la comunicación con la sociedad. Muy bien. Esto sería... Pues hemos acabado esta parte, pero como somos reflexión, nos gusta dejar algo para que reflexionéis todos también. O sea, no solamente la parte que estamos aquí arriba y los que... Porque cuidado, por ahí está Emma y está Xavi Ferraz y bueno, están gentes que no están aquí subidos porque han tenido su momento de gloria o lo van a tener después. Tenemos el orgullo de ser teloneros de Xavi Ferraz, ¿eh? No, nada, es decir, ahora salimos nosotros y sale el guitarrista. Bueno, a ver, dos o tres cosas muy rápidas para que penséis. Sara, déjanos una de las tuyas. Bueno, incidiendo un poco en lo que habíamos comentado antes, yo propondría algo que sería lo mismo que hace años dijimos cualquier proyecto, cualquier iniciativa debería de tener una perspectiva de género, ¿os acordáis? Hace muchos años. Y eso de alguna manera, en algunos casos más que en otros, se ha interiorizado. Ahora mismo creo que cualquier innovación,
cualquier iniciativa, cualquier apoyo público debería de tener una perspectiva de empleo. Creo que ese debería de ser un inicio a partir de ahora para todo aquello, lo primero, el sector público, para ver qué apoya, y el sector privado. Y eso significaría canalizar inversiones, prioridades, con eso que llamamos una perspectiva de empleo, porque creo que sería una apuesta de país. Ese sería mi mensaje. Sabemos que es atrevido y que habrá gente que no está de acuerdo, pero insisto, esa es nuestra función, agitar ese debate. En el segundo nivel, me voy a permitir algo que lo he aprendido en estas jornadas. Sabéis que desde esta casa y desde y de COE planteamos al principio de los PERTES hay que crear organizaciones de gestión que representen la convergencia, la cooperación público-privada. No le podemos pedir al sector privado que dé 5 euros de cada euro público y luego hacer que la gestión de eso pues, sea auténticamente ausente del sector privado. No nos hicieron caso. No será porque no lo hemos dicho. Raúl lo sabe, que se lo hemos escrito a él y por encima. Pero resulta que ayer tuvimos la suerte de que celebrábamos aquí el éxito del kit digital, porque todos nos felicitábamos y decíamos, ¡qué maravilla! Está funcionando. De hecho, una persona que estaba sentada a mi lado, cuando estaba Alberto diciendo que el kit digital, recibió un correo y dijo, me acaban de adjudicar 12.000 euros, o sea, como si le hubiera tocado la lotería. Es decir, que de alguna manera está empezando a permear. Eso que nos preocupa tanto, que llegue, pues está llegando. Pero cuando Alberto explicó por qué está llegando, entendimos que está llegando porque han establecido un mecanismo de uso del sector privado, porque han canalizado por el sector privado los digitalizadores, los no sé qué, y han simplificado el sector, la gestión del sector público. Ni un papel, ni un no sé qué. Oiga, señoras, señores responsables, y aquí sí me refiero, ¿por qué no hacen caso a la práctica? ¿Por qué no ponen más en poder de la gestión, que la política la tienen que hacer los poderes, los ministerios, pero ¿por qué no se apoyan en los sectores privados, que tenemos todo el interés del mundo en que esto funcione? No hay nadie más interesado que las empresas en que esto llegue a buen término. Pero, sin embargo, somos todavía invitados de piedra en ese tipo de cosas. Creemos que es un error en el que todavía estamos a tiempo de corregir, siempre y cuando nos hagan caso en aquello que propusimos, que no estamos aquí para mirar, que estamos para actuar. Por lo tanto, ¿alguna cosa más, señores? ¿Alguna cosa más así en plan Xavi? Sí, a mí me gustaría, porque he puesto un ejemplo del problema que hay ahora para usar energías renovables, que es su intermitencia, ¿no? Pero este es solo uno. Ahora hay muchísimos problemas no resueltos en este momento, que es la construcción de sistemas para captura y almacenamiento de carbono, cómo hacer fábricas de cemento y siderúrgicas libres de emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de los fertilizantes para la agricultura, pensar la producción de alimentos, aprovechar mejor la energía geotérmica, entre otros. Quiero decir, y cada uno de estos temas podría dar lugar a un PERTE por sí mismo. Entonces, quiero decir, esto yo lo leería en términos de oportunidades, si somos capaces de enfocar bien uno o varios de todos estos problemas que van a tener que resolverse sí o sí debido a la transición energética que tendremos que hacer los próximos años. Y además son problemas que van a dar lugar a empresas industriales usando tecnologías digitales. O sea que la solución de estos problemas creo que nos afecta a todos y es una fuente de oportunidades para el sector TIC. Yo me comprometí que acababa a las 11 y a las 11 levantamos la mesa. Señores, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, un auténtico lujazo, ¿eh? Yo creo que es un lujazo tener este grupo de reflexión en Ametic o en cualquier sitio. La verdad es que es un auténtico lujo. Así que muchísimas gracias al grupo de reflexión y la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos y os recomiendo a todos que lo leáis porque además
aunque la primera píldora se publicó en mayo de 2019, sigue siendo totalmente actual, vigente y, como decía, son muy inspiradoras y muy útiles la lectura para también hacernos una idea de dónde estamos y hacia dónde vamos. Con lo cual, lectura obligatoria, diríamos. Bueno, voy a hacer... Me han dicho que hay un coche que está mal aparcado, que lo diga aquí por si hay alguien que está aquí. Es un Peugeot con matrícula 1760 JXD. Si es de uno de vosotros, que sepáis que se lo va a llevar la grúa. Nada más, simplemente para... Si luego no lo tenéis ahí, pues llamad a... Tenemos a la alcaldesa que luego come con nosotros, pues se lo preguntáis, ¿eh? Bueno, pues ahora ya en serio, siguiendo con el grupo de reflexión, pues la verdad es que tenemos otro lujazo, que es Xavier Ferrás, que nos va a hablar de un tema tan interesante, tan apasionante y tan de actualidad como es la desglobalización, la innovación y la reindustrialización. Aparte de ser miembro del grupo de reflexión de AMETIC, es profesor de Dirección de Operaciones, Innovación y Data Science de SADE. Así que, Xavier. Bueno, pues muchas gracias por recibirme un año más. Esto ya es un clásico, es un placer para mí y bueno, y una alegría estar aquí con todos vosotros compartiendo estas jornadas que también son de networking. Y es muy importante que una vez al año nos veamos todos y podamos pues, debatir, compartir, generar nuevos proyectos, etcétera. Felicidades a METIC por la extraordinaria labor que estáis realizando. Bueno, tengo 15 minutos y ya casi tengo que acabar antes de empezar porque vamos fatal de tiempo y tengo que hablar de un montón de cosas. Voy a ser muy breve, voy a pasar muy rápido, voy a dar algunas ideas que de hecho todos conocéis porque seguro que me habéis oído o me habéis leído alguna vez, ¿no? Empiezo con una foto de una persona que nos ha dejado esta semana, Mikhail Gorbachev, el hombre que cambió el mundo y al cual el mundo olvidó. Esto lo leí hace poco y me gustó pues, porque era una definición muy clara, ¿no?, de la figura histórica de Mikhail Gorbachev. Fin de la historia, 1989, ahí se acababa todo. Francis Fukuyama, un sociólogo norteamericano, publicó un libro declarando que la historia había acabado, diciendo que a partir de ese momento lo que iba a venir es una extensión tranquila de las democracias liberales y del capitalismo de mercado por todo el mundo, el sistema organizativo mejor que había creado la humanidad. No era el fin de la historia, era solo el principio de la historia. China este mes de agosto ha superado a Estados Unidos en producción científica, en cantidad y calidad. La noticia del verano, seguramente desapercibida. Creo que ningún gran medio de comunicación lo ha publicado, pero esto es fundamental en cuanto al cambio de las corrientes de fondo globales que están pasando. Por primera vez en la historia reciente, alguien dirá, no, esto pasó ya en la Segunda Guerra Mundial o en algunos momentos en la Unión Soviética. Bueno, por primera vez en la historia reciente, una potencia no democrática, una potencia que no bebe de nuestras fuentes, de la Grecia clásica, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, lidera la producción científica de conocimiento mundial. Y no solo la lidera, lo importante es la pendiente a la que avanza, que luego comentaré un poco más en detalle. Esto es muy significativo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues mirad, la tecnología ha sido siempre una fuente de competitividad y la tecnología es la esencia de la innovación. Y esto que diré no lo comparte todo el mundo. Hay mucha gente que dice, no, lo importante es el marketing, lo importante es, no sé, la organización. La tecnología es fundamental y de eso va a ir mi breve charla, de la consciencia de la importancia de la tecnología en la competitividad y en el bienestar de las naciones en este nuevo escenario que se nos presenta. La innovación comienza como un fenómeno puramente tecnológico, tech push, desde la revolución industrial hasta 1989. Ahí tenéis a Schumpeter, un economista de los primeros que habló de tecnología y dijo la tecnología entra en el mercado y genera olas de destrucción creativa, da lugar a órdenes de cosas superiores a las anteriores. Y esto es la innovación, esto era la innovación para Schumpeter. Año 89, caída del muro de Berlín, se inicia el proceso de globalización que hemos conocido hasta ahora. Los mercados se saturan, el mundo se estabiliza hasta cierto punto y nos empezamos a olvidar de la tecnología. Y empezamos a pensar que la innovación es cosa del marketing, que eso es cuestión de estar cerca del cliente, es market pull, cerca del cliente, entenderlo muy bien, anticiparte. Si un cliente me dice esto que me lo vendías en rojo, mañana me lo vendes en azul, pues éramos muy innovadores porque seguíamos al cliente. Pero ese era el momento histórico. Las escuelas de negocio explicaban marketing y decían la innovación es cosa de marketing, viene del cliente. Luego nos dimos cuenta de que no solo del cliente, de que se podía innovar en todo. Incluso la innovación se vulgariza. Innovación en modelo de negocio, innovación en cadena logística, en marketing, en organización, en todo. Manual de Oslo, seguro que muchos lo conocéis, un manual de referencia de la OCDE, que nos dice la innovación es sistémica, puede aparecer en cualquier lugar, puede desencadenar cualquier cosa, y es verdad, desde la perspectiva de la competitividad, hay grandes empresas que innovan de forma excelente en modelo de negocio, en organización, en marketing, pero cuidado,
Esto no genera barreras de entrada sólidas a la competencia. Un modelo de negocio de servicio se puede copiar fácilmente, no lo puedes proteger. Pero bueno, ahí estamos. La innovación era un fenómeno holístico, podía pasar en cualquier parte y podía afectar a cualquier parte. Íbamos diluyendo el poder de la tecnología en todo este discurso. Finales de los 90 llegan las redes logísticas globales, el supply chain. Era el momento en el cual las escuelas de negocio lanzábamos cursos a mansalva de gestión de la cadena de suministros. Ahí es cuando el mundo se abrió de forma definitiva y se creó esta gran hamaca global que nos ha sostenido, las redes logísticas, que ahora han quebrado y han generado la inflación que tenemos, ¿no? Y ahí tenemos protagonistas como López de Arriortúa, Super López, que creó una escuela de conocimiento, de management en el sector del automóvil, diciendo, esto de hacer dinero es muy fácil, hay que trasladar la presión a los proveedores, buscar el sitio más barato, contratos de corto plazo. Y el fabricante así pues se hará más grande. Lo que pasa es que esto en el medio plazo lo que hizo es que los proveedores dejaron de hacer I+D, no podían sostener la I+D, no habían relaciones de confianza con el fabricante. Y esto revertió en una caída general de la calidad tecnológica del sector a finales de los 90. Teníamos otros ejemplos, Gary Becker, no hagáis nada, el mercado decidirá. No hagáis nada en el sentido de no hay que hacer política industrial. Gary Becker, premio Nobel, dijo la mejor política industrial es la que no existe. Y como derivada, la mejor política de innovación es la que no existe. Empresas como Boeing se lanzan a la carrera, por poner un caso, y de un gran clúster de ingeniería de excelencia en Seattle deslocalizan un montón de cosas, primero la producción, luego la ingeniería, y en el medio plazo les ha revertido en un problema muy serio. Sabéis que han tenido accidentes, porque bueno, parece que hay una cierta pérdida de calidad tecnológica en el diseño de los aviones, y la crítica en Estados Unidos es que no estaremos haciendo demasiado caso al cortoplacismo financiero de Wall Street. Pero seguimos y llegamos a los años de máxima globalización. Entre el 2003 y el 2008, antes de la antigua crisis financiera, siguen saliendo corrientes de management que ratifican estas aproximaciones de lo que podemos llamar economía neoclásica, economía financiera, la mejor política industrial es la que no existe, desregulación, etcétera, etcétera. Y ahí también entran o llegan libros como The World is Flat, Thomas Friedman, que nos dice eso, todos vamos a ser iguales, ratifica Fukuyama, vamos a ser iguales, tanto da estar aquí como estar allá, cada país se va a especializar en algunas cosas, Occidente pues hará servicios, I+D, Asia hará la producción, y es más, incluso podríamos innovar con cualquiera en la larga distancia, en la corta distancia, tanto da innovación abierta, el proceso se abre, por tanto, si tienes una necesidad tecnológica, vete a Finlandia, vete a Alemania o vete a Hong Kong, que te la pueden cubrir perfectamente. Llega la crisis financiera de 2008, estalla el sistema financiero internacional, ha estallado varias veces en este siglo XXI, estalló en el 2000 con la burbuja financiera de Internet, estalló en el 2008 y volvió a implosionar durante la crisis del coronavirus, la guerra de Ucrania, etc. Está volviendo a implosionar, de hecho, como estáis viendo, ¿no? Bueno, salimos de la anterior crisis financiera de 2008 dándonos cuenta de que, hay gente que está innovando muy bien, que está concentrando actividad tecnológica, que está compitiendo mejor que otros. Hay ecosistemas de innovación en el mundo. Resulta que la innovación y la competitividad y la tecnología se pegan especialmente en algunos territorios. Teníamos Silicon Valley, que era el clásico, pero empezamos a ver como clústeres asiáticos, los veis en las flechas rojas, empiezan a ascender rápidamente en los rankings, básicamente clústeres asiáticos. Ahí tenemos Tokio, Yokohama, tenemos Shenzhen, no había nada en Shenzhen hace 20 años, tenemos Beijing, tenemos Seúl. Seúl era más pobre que Nigeria en 1960. Vemos cómo Asia estaba haciendo algunas cosas, de hecho estaba haciendo políticas tecnonacionalistas, políticas que además seguían un orden inverso al nuestro. Nosotros pensamos, nuestra mentalidad es from science to business. I+D más I. Primero la I grande y luego la I pequeñita. Sabéis que yo esto lo he criticado muchísimo, ¿no? Con un flujo natural, tú solo haz I, investigación, y esto no hagas nada más, ya va a llegar tranquilamente al mercado de forma espontánea porque las empresas son muy inteligentes y todas las cosas buenas vendrán a buscarte, y esto es un proceso en el cual no hace falta que nadie intervenga. En Asia pasaba al revés, hacían innovación y de la innovación iban hacia la ciencia. Es decir, primero la industria, sobre esa industria construían capas de competitividad y finalmente controlaban la ciencia. De la fabricación electrónica con mano de obra barata, digamos, manos de obra de bajo coste, al control de la física de dispositivos. Por este orden, no al revés. Círculos concéntricos, esto explica muy bien este libro, cómo trabaja Asia. Círculos concéntricos, primero manufactura básica, después producto básico, copiado si queréis. Los japoneses copiaban cuando yo era pequeñito. Después producto más complejo, después tecnología y finalmente el control de la ciencia, siempre pivotando sobre la industria. Ese modelo se acelera significativamente con la entrada de China, con la integración de China, digamos, como potencia tecnológica en la economía mundial y especialmente a partir de 2016.
Ahí tenéis un momento histórico, que es cuando un algoritmo de Google bate a Lee Sedol, que es el campeón del mundo de Go, 18 veces campeón del mundo de Go, juego asiático de gran complejidad, mucho más complejo que el ajedrez. Ese juego no se juega por racionalidad, se juega por instinto estratégico, por intuición. Y un algoritmo ganó al campeón del mundo que se consideraba absolutamente imbatible en Asia. Dicen que en ese momento Xi Jinping, el presidente chino, congregó a su gobierno en una academia militar china y dijo, oye, esto es muy importante, momento Sputnik, ¿qué podemos hacer para liderar la inteligencia artificial? Y a partir de ese momento despliegan un programa de 100.000 millones de dólares en inteligencia artificial. ¿Cómo está el mundo en I+D? Esto lo presento cada año cuando tengo la oportunidad de venir, ¿no? Bueno, pues el mundo está así, cuanto más arriba estamos, cuando nuestra economía está más arriba en este gráfico que marca I+D sobre PIB y número de investigadores por millón de habitantes, pues más solvente es esa economía. Y veis una bola muy grande en el centro, es Estados Unidos, es la economía que más invierte en I+D actualmente, pero mirad China. China está superando ya en fuerza bruta, ya ha superado en calidad y cantidad de artículos científicos, como habéis visto, y China va a estar ahí, va a estar arriba de todo en muy pocos años, haciendo la mitad de la I+D mundial. Fijaros España, en la flechita que veis aquí a la izquierda, pues ahí estamos desde hace 15 años y no nos movemos. Y vamos haciendo planes y vamos hablando y conferencias y, en fin, un montón de cosas, pero la realidad es que no nos hemos movido. En un mundo que se está moviendo muy rápidamente y que está cambiando de paradigma, como habéis visto. Desde la perspectiva de innovación decimos que esto es un caso claro de sustitución de curvas S. Una tecnología al final llega a un punto de agotamiento, una economía es un conjunto de tecnologías. Y nuestra economía, esa curva S que veis abajo con la banderita americana y europea, pues parece que ha llegado a su nivel de agotamiento en la generación de prosperidad. No debería ser así, pero está pasando. Parece que nos estamos empobreciendo, las clases medias se deslocalizaron también hacia Asia, ¿no? Nos decían, creced y deslocalizaros, la industria se fue, y con ella se fueron las clases medias que se desvanecieron, se están desvaneciendo aquí. En Estados Unidos sabéis que hay fuertes tensiones sociales y están creándose en otros lugares, ¿no? Y eso se puede modelar como un ataque desde abajo de una nueva tecnología o conjuntos de tecnologías, que es, en este caso, pues un sistema diferente al nuestro, como puede ser el chino. En esa zona de sustitución, si miramos pues, vehículo eléctrico o motor de combustión, vehículo eléctrico, o miramos pues, retailing convencional, e-commerce, en las sustituciones y conflictos. Bueno, pues la guerra de Ucrania igual es la expresión de un conflicto en esa zona de sustitución. El viejo modelo se resiste, el nuevo modelo quiere, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en esos momentos hay conflictos que se pueden traducir en términos geoestratégicos, lo decía ayer Josep Piqué, en guerras, en la trampa de Tucídides, en la famosa trampa de Tucídides, cuando una potencia quiere sustituir a la otra. Fijaros también que cuando el centro del mundo era Europa, las guerras periféricas, Vietnam y Corea, estaban en Asia. Ahora el centro del mundo es Asia, las guerras periféricas están en Europa. Encuentro mucha gente que sigue no pensando en tecnología, consultores, empresarios, y os aseguro esto pasa cada día, que dicen, mira, sí, pero es que lo importante no es la tecnología, es la cultura. Bueno, hombre, no me hagas reír, por favor. La cultura es muy importante, pero está claro, y eso es el análisis del proceso histórico, lo dice Harari, también un pensador israelí extraordinario, dice, el estudio de la historia no es el estudio de lo que pasó, es el estudio de cómo las tecnologías cambian las culturas y sustituyen las civilizaciones, o hacen que unas sustituyan las otras, ¿no? La caballería polaca en 1939 tenía un gran sentido organizativo, era un cuerpo bien entrenado, con un orgullo de corporación, se estrelló claramente ante los Panzer. ¿Por qué? Pues porque era un salto cuántico en cuanto a tecnología, el arma de caballería en ese momento. China está claramente atacando este sistema, está desarrollando de forma planificada. China es el único país, seguramente, a gran escala que puede planificar a muy largo plazo. Y vemos en las noticias pues, lo que está pasando. China pues, está avanzando en energía nuclear, dice que va a tener electricidad ilimitada de aquí a un tiempo, están avanzando en todo, voy a pasar muy rápido porque ya me voy de tiempo, están avanzando en inversión en I+D, ahí en las flechitas veis las universidades asiáticas, básicamente chinas, que están entre las mejores del mundo en matemáticas y computación, según The Economist. Ahí veis en las flechitas también ranking de Nature, de instituciones científicas, las mejores del mundo en cantidad y calidad de publicaciones. Nuevamente, China despuntando, supercomputadores, de los 500, los top 500, 186 son chinos, 123 americanos. La supercomputación es una tecnología estratégica porque nos permite anticipar qué va a pasar en procesos muy complejos como el cambio climático, por ejemplo. Es una tecnología estratégica en temas de defensa, en temas de ciberseguridad. Bueno, pues alguien está ahí poniendo claramente todos los recursos de forma muy enfocada. Europa se está despertando un poquito tarde, pero la buena noticia es que nos despertamos.
Pero China claramente nos está desbordando, ¿eh? En inteligencia artificial, fijaros, no solo a nivel de inversión pública en investigación, lo veis a la derecha, también en inversión privada o inversión corporativa. Aquí os dejo una cita que me ha gustado mucho, que he leído hace unos meses, ¿no?, de Innovation in Real Places, de un investigador, de un académico canadiense de origen israelita, que dice: la agencia de innovación más eficiente del mundo probablemente es la agencia del científico jefe de Israel. Su objetivo es incrementar la inversión privada en I+D, no la pública. La pública no tiene, en general, efectos económicos. Generamos conocimiento, impulsamos la frontera del conocimiento, pero realmente relevante es que la investigación abrace a las empresas, se extienda a las empresas. La nueva globalización llega en 3 actos. El primer acto, 2016-2017, la guerra por una tecnología estratégica que es 5G. Por primera vez Estados Unidos se siente superado por una tecnología como las redes de comunicación 5G por China, especialmente por una empresa como Huawei, probablemente la mejor tecnología del mundo y a un coste asequible. Trump vetó esa tecnología en China pues porque no quería ver antenas chinas desplegadas por sus ciudades, y eso pues abrió una primera guerra comercial, aranceles, pero que realmente era una guerra tecnológica. El segundo acto fue el COVID, ya sabéis lo que pasó, las cadenas de suministro se tensionaron, empezamos a pensar no tenemos de nada aquí, no tenemos autonomía estratégica en tecnología, en sanidad, en productos fundamentales, incluso textiles avanzados, no tenemos autonomía estratégica energética, esto lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Este es el tercer acto de esta nueva globalización. Esas redes logísticas globales se quiebran. Hay un choque de oferta, lo explicaba ayer también Josep Piqué, hay un choque de oferta, no podemos suministrar todo, la demanda es mucho más elástica, la oferta es más inflexible y ahora estamos pues en un momento en que esto, como cuando se rompe un hueso, genera inflación. Yo creo que esta inflación va a ser transitoria, porque la fuerza de fondo sigue siendo la tecnología, que es fuertemente deflacionaria. La tecnología es una fuerza muy deflacionaria. Esto va a continuar. Por tanto, se van a reajustar, en mi opinión, esas cadenas de valor y vamos a superar esta situación y probablemente las nuevas cadenas logísticas sean más eficientes, más próximas, más tecnológicas y más rápidas. Con lo cual, al final, igual, algo bueno sacamos de todo esto. Estamos ahora preocupados aquí en España pues, con la ley de la ciencia. Hay que reactivar nuestros sistemas de I+D. Todos los países están en eso. Pero cuidado, nuevamente, hay que entender muy bien, esto lo dice mi compañero Esteban Mirael de SADE, que la ciencia y la innovación tienen naturalezas diferentes. Son fenómenos relacionados, pero no lineales. Uno no desencadena el otro. A la izquierda veis el resultado de un proyecto científico en semiconductores, que es un paper. Esto se publica a nivel abierto y así funciona la ciencia. Esto no tiene una propiedad, tiene autores. Esos autores normalmente son internacionales. Que haya ahí alguien de Barcelona o de Madrid o de Taiwán, es igual, es ciencia que está abierta para que cualquiera se aproveche de ella si puede. ¿Quién se aprovecha? Quien tiene la red de innovación local. La ciencia es global, la innovación es local. Quien tiene el clúster, quien ha sido capaz de desarrollar el clúster. Es más, voy a decir algo que igual a alguien les suena una barbaridad. No es condición ni necesaria ni suficiente tener buena ciencia para tener buena innovación. Así que fijaros cómo se rompe esta idea del I+D+I. No es necesario tener aquí los mejores científicos para tener los mejores clústeres industriales, ni es suficiente teniendo los mejores científicos. Hay que hacer algo más. Política de innovación que había sido tan denostada bajo el viejo modelo de globalización. En Europa tenemos algunos ejemplos de cómo esos clústeres, esas cadenas de valor, esas redes locales de innovación funcionan. ASML, seguramente hoy la empresa más importante del planeta, es aquella que sustenta el conjunto de sector de semiconductores. Y es una pequeña empresa, lo llamamos un hidden champion, Ezequiel nos dice un campeón nacional de nicho. Es una empresa que puede ser desconocida, pero que tiene una tecnología absolutamente crítica e imbatible que exporta globalmente. Esta empresa controla, fijaros, la tecnología de luz ultravioleta extrema para ser capaz de grabar los chips a 5 nanómetros. Esa empresa y nadie más. Y esto no es fácilmente desbancable. De hecho, China está intentando desesperadamente conseguir algo así. Esa tecnología tiene un monopolio, esa empresa tiene un monopolio de conocimiento, por tanto tiene competitividad garantizada en el medio y largo plazo porque controla una tecnología específica. Nuevamente, aparecen oportunidades, pero no nos desviemos o no confundamos las cosas. Por menos un ejemplo, se habló ayer o antes de ayer de computación cuántica. Es muy importante tener ciencia en computación cuántica, pero la gran oportunidad será en quién desarrollará las cadenas de suministro de los computadores cuánticos cuando estos lleguen al mercado.
Y eso no es ecuaciones en pizarras, no son papers en revistas científicas. Eso es sistemas de control electrónico, eso es láseres de precisión, microelectrónica, mecánica de precisión, etcétera, etcétera. Y ahí se va a formar una cadena de valor. Si no hacemos nada, como decía Gary Becker, pues igual otros lo hacen antes que nosotros. Entonces ahí tenemos misiones, países, maneras de articular estos objetivos, y lo decía también Felipe Romera, challenges, algo que hacer que nos puede, en la proximidad, concentrar y conseguir que hagamos algo que sea competitivo a nivel global. Pero seguramente ahí necesitamos la acción decidida de las administraciones. Y acabando, los vientos de la globalización han cambiado claramente. Fijaros, transportar mercancías a gran escala con buques como el que veis aquí ya no es eficiente, ya no es seguro, ya no es estable, ya no nos fiamos de eso. Las fábricas se robotizan y se hacen más independientes de la geografía, son menos dependientes de la mano de obra, pueden volver a Europa, pueden situarse en otros sitios, van a ir donde les ofrezcamos la mejor cadena de valor local en cuanto a industria, proveedores sofisticados, ciencia, tecnología, etcétera, y la mayor estabilidad y confianza institucional. Abajo a la izquierda veis Asia, China ya no es barata. Abajo a la derecha, la COVID nos dijo, no es suficiente saber, hay que saber hacer la vacuna, hay que tener la red logística, la red productiva que te permita poner en práctica tu conocimiento, convertirlo en tecnología y en producto real. Y esto tiene implicaciones corporativas, No entraré demasiado aquí, pero hay algunas lecciones para las estrategias corporativas. Esto lo explico en clase, ayer lo comentó también Josep Piqué, del just in time al just in case. Se acumulan los inventarios estratégicos, no nos podemos fiar de que todo nos llegue a tiempo en el momento en que lo necesitemos, cuando lo necesitemos, porque la red logística ha quebrado, las redes logísticas ya no son fiables, por tanto, vamos a cambiar algunos parámetros de gestión, Ya no buscaremos el precio más barato, sino el mejor precio que contemple la mejor seguridad en el suministro, y van a cambiar pues, también un conjunto de cosas en cuanto a las estrategias de alianzas estratégicas con suministradores, más alianzas de largo plazo, suministradores, si es posible, más cercanos, más trabajos en clúster, y la idea de llevarte todo lo que sea de bajo coste ahora es sustituida por atraer todo lo que tengas de alta tecnología. Este es el nuevo escenario. Tenemos un clavo, solo un clavo para aguantar un mueble, que es el estado del bienestar. Ese clavo hay que clavarlo muy bien, en el sitio preciso, no lo podemos clavar desviado ni lo podemos clavar de otra manera. Ese clavo es la I+D. Es lo único que nos puede hacer competir y sostener el estado del bienestar en el futuro. Y tenemos algunos martillos. Hay que martillear todos, hay que pegar en el clavo en el momento oportuno, continuamente, en el sitio oportuno, y no dejar de martillear con el lenguaje de la I+D y con el mensaje de la I+D, porque nos va el estado del bienestar. Muchísimas gracias, me he pasado un poquito. Muchísimas gracias. Pues qué decir, es espectacular. Creo que lo he dicho muchas veces durante este curso, pero bueno, otra vez más yo creo que impresionante, de Xavier Ferrer, la verdad es que increíble.